Nuestro tema del día de hoy es víctimas de las posesiones. Víctimas de las posesiones. ¿Ok? Y acá, para recordar que es una víctima, he buscado una definición muy sencilla y práctica. Una víctima es aquella persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. ¿No? Tenemos al victimario y a la víctima. No víctimas, sino una víctima de verdad. Nuestro texto principal está en Mateo, capítulo 8, del 28 al 34, versículos 28 al 34. Recuerdan, Jesús baja de la montaña, lo sigue una gran multitud y se pone delante de él un leproso y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo abraza, bueno, lo toca, lo levanta y le dice: si quiero, queda limpio. Luego vemos al centurión que viene y le dice: Señor, mi siervo está enfermo, pero no soy digno de que vengas a mi casa. Di la palabra, porque yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Solo di la palabra y mis criados será sano. Y Jesús le dijo: corre a tu casa y ya está sano. ¿Ok? Ahí estamos viendo la manifestación del poder de Dios, de Jesús, el poder del reino. Luego de ello, ¿qué ocurre? Llega a la casa de Pedro. No fue a la casa del centurión, pero fue a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma. Y Jesús la toca y la ayuda a levantarse y la fiebre la dejó. Luego Jesús habla acerca de lo que cuesta seguirlo. ¿Recuerdan eso? Les dice uno de los discípulos, bueno, uno de los maestros de la ley, le dice a Jesús: yo te voy a seguir a donde quieras. Y el Señor Jesús le dice: mira, el Hijo del Hombre no tiene una almohada donde recostar su cabeza. E inmediatamente a que Jesús está hablando del precio del discipulado, lo que vimos la semana pasada, que van a pasar al otro lado. Jesús les dice, la multitud llegaba a Jesús y Jesús le dice: vamos a ir hacia el otro lado. Y los discípulos hacen caso, se suben a la barca, están a la mitad del camino y se levanta una gran tormenta. Y realmente estaban en peligro. Y Jesús estaba durmiendo. ¿Ok? Y Jesús van y lo levantan y le dice: Señor, sálvanos, ¿no ves que nos ahogamos? Y Jesús ahí cuestiona su fe y les dice: ¿tienen tan poca fe? ¿O tienen fe? ¿O cuántas tienen fe? En diferentes evangelios le dice de diferentes maneras. Pero estamos viendo todo lo que está ocurriendo. Jesús mostrando su autoridad ante la enfermedad, su autoridad que no necesita estar en el lugar para que su palabra tenga efecto con el centurión. Luego va y toca a una mujer que en ese contexto las mujeres no tienen la relevancia que se le da a la sociedad ahora. En ese contexto judío, la mujer era... O sea, si llegaba alguien a buscar a la casa y había un niño hombre, el niño salía a atender las cosas de la casa. Como para que se haga una idea. La mujer estaba relegada. Muy relegada. El leproso estaba marginado. El centurión era gentil, era romano. Y Jesús venía a romper todas esas barreras. ¿Cierto? Y a la mujer también Jesús va y la levanta y se pone inmediatamente a servirlo. Luego habla con los discípulos y todo ello. Pero estamos viendo la manifestación de la autoridad y el poder de Dios. Y ahora los discípulos, después de que han estado con Jesús en la barca y han visto la autoridad de Jesús ante la naturaleza, Jesús se levantó y le dijo: cálmense. Y las olas se callaron, el viento se silenció y las olas se puso como pavimento el mar, que eran olas altas que golpeaban y golpeaban y golpeaban. Sí, está muerto. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Que golpeaban y golpeaban la barca. Entonces los discípulos habían estado asustados. Pero ¿para dónde iban los discípulos? Iban a Gadara, a una región que era inmunda para ellos. Ahí era donde vivían los gentiles, ahí la gente se alimentaba, o mejor dicho, su sustento era criar cerdos, ese era su negocio. Y para los judíos, está en la ley, en Levítico, que comer, siquiera tocar cerdo, era algo inmundo para ellos. Eso estaba en la ley, porque cuando Dios viene y les dice: no, ustedes no van a poder hacer esto. No van a poder comer cerdo, no van a poder hacer ciertas cosas. Porque Dios quería mostrarle que Él quería separar a su pueblo que sea diferente. Lo inmundo de lo puro, de lo santo. Entonces Dios por eso les da esas leyes. Ahora entendemos que en el Nuevo Testamento sí se puede comer panceta. Gracias a Dios podemos comer cerdo. ¿A quiénes les encanta el cerdo de acá? ¿No? A todos. La cámara le dicen cerdo, cuchi, puerco, porcino. Hay diferentes maneras de llamar a ese animal que en ese tiempo, para su ideología, para lo que habían aprendido, era inmundo, impuro. Entonces los discípulos se van en un viaje con Jesús y llegan a Gadara.
¿Te imaginas? Jesús quería ir a Gadara. No es que Jesús solamente vino a predicar a Israel. Jesús sale de su comodidad, está haciendo la obra y llega a un territorio hostil. ¿Por qué? Porque se encuentra con dos endemoniados. Vamos a leer el texto. Mateo 8, del 28 al 34, como lo mencioné. ¿Ok? Ahí lo va a tener en pantalla, versión NTV. Dice, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle, no a decirle, ay Jesús, no, a gritar en voz alta. ¿Por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Ese es nuestro texto principal. Ahí le voy a poner una imagen hecha por la IA, que ayuda mucho, pero Jesús llega a una ciudad y es rechazado. Pero vemos que lo primero que ocurre es que confronta el mundo espiritual. Jesús venía de calmar, tener autoridad, poder. Los discípulos, wow, ¿quién es este hombre? Dijeron. Estaban sorprendidos de la autoridad de Jesús con la naturaleza. Ahora le salen dos endemoniados. Los demás evangelios, los sinópticos, que son Marcos y Lucas, cuentan la historia y dicen que era un hombre. Entonces la Biblia se contradice. No, porque lo que ellos hacían era dar énfasis a lo que pasó en la vida personal de uno. Acá Mateo está hablando lo que pasó en el contexto general. Cuando usted a veces va y cuenta, por ejemplo, le cuenta algo a alguien y dice, oye, cuando llegué, me pasó esto, hice aquello, y tú te quedas con ese lado de la historia. Y después alguien viene, sí, cuando yo estuve con Manuel, pasó eso. Y dice, pero habían dos. ¿Cierto? ¿Se entiende? No es que la Biblia se contradice, sino que dan diferentes enfoques para que nosotros tengamos el panorama completo cuando leemos la Biblia en su conjunto. Aquí hago un paréntesis. La Biblia dice que su palabra es verdad. Cualquier parte de la Escritura es verdad. Pero también dice que la suma de sus palabras es verdad. Yo no puedo sacar un versículo fuera de contexto y generar un pretexto para hacer una enseñanza o para aplicarlo eso a mi vida. No, yo tengo que ver ese versículo a la luz del resto de la Biblia. ¿Ok? Tengo que entender. Cierro paréntesis. Vamos a ir desglosando lo que acabo de leer de Mateo 8, del 28 al 34. ¿Ok? Dice, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Jesús llega a territorio hostil y llega rompiendo barreras para liberar. ¿Ok? Había roto la barrera de voy a un lugar donde viven gentiles. Hay cerdos. Son inmundos, impuros. Hay tumbas. También había otra ley que ellos no podían estar cerca de ellas. ¿Ok? Entonces Jesús fue cruzando fronteras. Era un destino desafiante para ellos. No solo para Jesús. Jesús entra a Gadara. En los otros evangelios dice que era los gerasenos, que es lo mismo. Los gadarenos o los gerasenos es lo mismo. ¿Ok? Era un territorio gentil, impuro y con cerdos. Allí llega Jesús. Pasa a lo indeseable. Y no solamente a lo indeseable para ellos, sino a lo peligroso. Estos endemoniados no permitían que nadie pasara por allí. En otros evangelios dicen que ellos se lastimaban el cuerpo. Que, es más, uno dice que estaba desnudo. O sea, la situación no fue tanto como se la presenté. Por obvias razones. En la imagen. Pero esas personas estaban con espíritus, estaban poseídos. ¿Ok? Jesús tenía una misión. Como vimos, se le acercó la multitud y Jesús dijo, prepárenme la barca, vayamos para el otro lado. Eso lo vimos la semana pasada. En el medio de la tormenta y Jesús llega a liberar. Jesús rompe barreras geográficas, culturales, religiosas. Todo por salir de su zona de confort. La pregunta es, ¿salimos de nuestra zona de confort por Jesús o nos quedamos donde nos gusta?
Jesús, úsame, pero en mis términos. Jesús, quiero servirte, pero como yo quiero. ¿Ok? Los discípulos fueron a lugares donde no querían estar. Ellos no querían estar en ese lugar. La ley ritual se lo prohibía. Entonces, no era que estaban violando la ley, ojo, porque Jesús cumplió toda la ley. Pero ellos no querían estar ahí. Ellos tenían un concepto. La Biblia decía, no hagas A, y ellos le metían B, C y D. Entonces decían, el Señor dice que no puedes hacer A. Y decían, no, ni B, ni C, ni D. Que se inventaban esos mandamientos, ¿ok? Entonces aquí Jesús estaba rompiendo, cruzando fronteras, rompiendo barreras, y los discípulos estaban siguiéndolo. Ser un discípulo no es que, ay, Señor, bendíceme. Sí, Dios te va a bendecir. Ok, Señor. Señor, que sea cómodo. Pues. Señor, que sea donde yo quiero ir. No, donde no haya conflicto en mi corazón. Que esté tranquilo, que sea suave, que sea fácil. Y acá Jesús les estaba demostrando también a sus discípulos que el camino de la obediencia era el camino estrecho. Ellos tenían que dejar todo lo que habían aprendido. ¿Qué habían aprendido? La ley religiosa. Ellos tenían que despojarse de eso. Y Jesús va adelante, eso es lo que hace un líder. Le dice, vamos para allá, no nos podemos quedar acá. Tenemos que seguir y alcanzar más gente, ¿ok? Mateo, versículo 29, comenzaron a gritarle, dice, ¿por qué te entrometes con nosotros, hijos de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Acá Jesús estaba enfrentando a los victimarios. Pero ellos son los que se vienen a donde Jesús. Y ellos son los que comienzan a hablarle y a decirle, ¿ok? Hay una realidad de esclavitud demoníaca. A veces nosotros no queremos saber mucho de eso porque nos puede dar miedito. No, esa parte no. No, pero hay gente oprimida. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y estas dos personas estaban endemoniados, estaban poseídos. Hay una diferencia entre posesión e influencia demoníaca. Ellos estaban poseídos. ¿Ok? La manifestación era devastadora de la posesión. Eran indomables. Uno de los evangelios dice que les habían puesto cadenas y ellos las rompían. Y se salían. Tenían una fuerza descomunal. ¿Qué hace un vivo en el sepulcro? En una tumba. Eso nos puede dar una imagen de que estaban muertos en vida. ¿Sí o no? Estaban en inmundicia, estaban donde nadie quería tocar. Eran violentos, indomables, rompían cadenas, grilletes, aullaban, se cortaban con piedras. Esa era la condición de estos hombres. O sea, estaban y se cortaban. Habían perdido total conciencia de ser personas. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros. Quiere rebajar la imagen de Dios. ¿Ok? ¿Y saben cómo también lo hace? Con el pecado. Cuando yo peco, se desfigura la imagen de Dios en mí. Ya no veo a esa persona recta que Dios creó. Ya no veo a esa persona moral que Dios creó. Sino ahora veo la imagen de Dios desfigurada. ¿Ok? Hay un montón de ideologías que hacen lo mismo. Hay gente que se cree perro. Hay gente que se cree perro. Hay gente que se cree elefante. Hay gente que se cree gato. El otro día vi un video donde sale, era un reel, ¿ya? Y sale una persona manejando y lo para la policía. Era un video real, ¿eh? Y lo para la policía y se le acerca y le dice papeles. Y el señor tenía su collarín de gato y le dice, miau, soy gato, le dice. Y el policía lo mira y le dice, ¿qué? Y le dice, y el copiloto le dice, sí, él es un gato. Él se percibe gato. Entonces dijo, oh, si es gato ya no le voy a pedir papeles. Y el policía más astuto le dice, ok, entonces deme su cartilla de vacunación. ¿No tiene? Para adentro. Ok. Pero realmente hay hombres que se creen mujeres. Es una ideología, es una manera de pensar que ha llenado, ha permeado sus pensamientos sin estar poseídos, ojo, o quién sabe cada caso, pero es una manera de pensar. Nosotros a veces, la manera de pensar es tan importante. Estas personas habían sido poseídas y ¿a qué los llevaba el enemigo? A rebajar la imagen. Ahora se comportaban como animales, se lastimaban, hacían cosas en su cuerpo, iban en detrimento de ellos mismos. ¿Ok? Es que el enemigo vino a matar, robar
y destruir. Y es lo mismo que hace el pecado en tu vida. Exactamente lo mismo. Pero ellos salieron al encuentro de Jesús, impelidos por demonios. Y llegaron a donde estaba Jesús. Esta naturaleza demoníaca es sometedora, deshumanizante. ¿Ok? La realidad espiritual es real, es activa, busca someter y destruir al hombre. ¿Qué era lo que hacían los gadarenos, los endemoniados gadarenos? Lastimarse. Aullaban, comportarse como animales, literalmente. ¿Ok? Era una posesión total, control de su voluntad. Miren, ojo, ellos no fueron por su propia voluntad a donde Jesús. Los demonios fueron, porque Jesús les había dicho, salgan de ellos. Entonces ellos estaban ahí. La influencia es cuando estamos influenciados a hacer algo. No hay posesión total, pero sí hay una influencia al mal. El enemigo siempre está queriendo influenciarnos para que desobedezcamos a Dios, para que pequemos. Esa es influencia. Si usted tiene el Espíritu de Dios, si ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, allí vive el más fuerte. Ahí ya nadie más lo va a evitar. Esa es una bendición increíble. Pero como creyentes sí podemos ser influenciados a hacer cosas que van en contra de lo que Dios quiere. Cuando nos rebelamos, cuando hablamos mal de alguien, cuando nos queremos meter en algún pecado sexual. Sí, bien es cierto, eso nace de nuestra concupiscencia, pero eso es inflado. Es como usted pone el fuego y le echa aire y el aire va a crecer más. Así comienzan a influenciar. Y hay gobernantes en diferentes regiones y todo ello. Los demonios buscan habitar cuerpos humanos y aunque sea de cerdos. Ellos quieren una casa. No hay que abrirle la puerta a los demonios. ¿Pero para qué la quieren? Para destruirla. Para destruirla. Entonces acá ellos estaban reconociendo a Jesús, su autoridad, pero no para glorificarlo, sino para pedirle. Señor, ¿no? Confiesan la identidad de Jesús, le dicen, Hijo del Dios Altísimo. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios también creen y tiemblan, dice la Biblia. Ellos sabían quién es Jesús. Dijeron, wow, está Jesús. ¿Ok? Conocían su juicio y su tiempo. Ellos ya han sido condenados. Falta que llegue el tiempo cuando comiencen a cumplir su condena. El infierno, creado para Satanás, todavía no ha sido inaugurado. ¿Ok? Satanás todavía ya ha sido condenado, pero todavía no ha comenzado su condena, por decirlo así. Pero ellos ya saben lo que va a pasar. Acá él le dice, todavía no es el tiempo señalado. ¿Qué haces aquí antes de tiempo? Le estaban haciendo un reclamo, ¿no? Le estaban suplicando en realidad. Todavía vienes a atormentarnos, dice otra versión. No nos atormentes antes de tiempo. No nos envíes al abismo, dice el otro evangelio. O sea, ellos sabían cuál es su lugar, cuál es el lugar que le espera. ¿Quiénes van allí? Los que no creen en Jesús como su Señor y Salvador. El infierno va a ser inaugurado y haya sido creado para el enemigo. Pero a causa de la incredulidad, las personas que no crean en Jesús como su Señor y Salvador van a terminar allí. ¿Ok? Y esta es una paradoja. Estos demonios habían estado torturando a los dos gadarenos. ¿Sí o no? Que se cortaban, que se lastimaban, actuaban como animales torturando. Y ahora se acercan a Jesús y le dice, no nos tortures, todavía no nos envíes. Se pusieron a suplicarle a Jesús, porque reconocían la autoridad. Es que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, dice la Biblia. ¿Qué tal la autoridad que tenía Jesús? ¿Qué tiene? Me corrijo, ¿qué tiene? ¿Ok? El juicio final está en las manos de Dios y en la soberanía divina. Dios sabe el tiempo. Nosotros no lo conocemos. Ahora, era un reconocimiento temeroso. Había impureza en el lugar donde estaban, ¿no? Era un lugar impuro y donde hay impureza, hay maldad. ¿Cierto? Por eso hay que cuidar nuestro corazón de las impurezas. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si yo cuido mi corazón, voy a hacer menos maldad. Tenemos que recordar que nosotros no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Ya hemos sido concebidos en pecado. No es que yo nací bueno y me corrompí, no. Desde que nací
Yo ya tenía la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Entonces, si yo no cuido mi corazón, voy a terminar haciendo ¿qué? Maldad. Si hay impureza en mi vida, voy a terminar haciendo maldad. Pero Jesús entra al lugar impuro. ¿Para qué? Para traer libertad, para sanar, para levantar, para cambiarle la vida. Versículos 30 y 31. Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. O sea, el pastor de pastores estaba hablando con el par de endemoniados y al costado había unos pastores pastando, valga la redundancia, a sus cerdos. Que se alimenten, que coman. Entonces los cerditos ahí comiendo, tranquilos. Y al costado había una lucha espiritual. Completamente asimétrica, porque Jesús con una palabra los mandaba lejos a todos. Él daba la orden y ellos tenían que obedecer, aun cuando los demonios se han revelado ante Dios, se someten ante la voluntad del Padre. Si Jesús dice no, no. Si Jesús dice ya, tienen que obedecerlo. No es que ellos estén de tú a tú con Jesús. Jesús es el que tiene el poder infinito. Nadie tiene más autoridad que Jesús. Jesús dijo, a mí me ha sido dada la autoridad. ¿Ok? Por tanto, vayan. Es más, nos ha dicho, vayan a ser discípulos. Yo tengo la autoridad. Podemos echar fuera demonios. Dios nos ha delegado esa autoridad. Entonces los demonios suplicaron, si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Buscando un cuerpo, ¿dónde voy a habitar? ¿Ok? Muy bien, le dijo Jesús, vayan. Les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. ¿Qué cree que querían hacer los demonios con los endemoniados? Los demonios, si pueden, nos matan. Pero ¿quién controla la maldad en nuestra vida? Jesús. Jesús cuida nuestra vida hasta en unos detalles que ni siquiera nosotros los tenemos pensados. A veces nosotros salimos a la calle y decimos, pasan un montón de cosas en la calle y tú llegas ileso a tu casa. Acá ellos habían sido poseídos porque habían probablemente abierto puertas a los demonios. Nosotros también podemos abrirle puertas a los demonios en nuestra vida y meterlos a nuestra casa. Por ejemplo, la idolatría. Cuando llevamos ídolos a nuestra casa. Eso trae demonios a nuestra casa. La Biblia dice en Corintios, en los libros de 1 y 2 de Corintios, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Nosotros podemos abrirle puertas. Este era un lugar donde no amaban a Dios, era un lugar pagano, que antes había sido de unas tribus de Israel, pero que ahora ya lo estaban ocupando los gadarenos. El enemigo siempre quiere ganar terreno en tu vida. Y si nosotros se lo permitimos, se mete hasta el baño. Se mete a la cocina y se mete al baño y llega hasta donde pueda destruirte más. Pero gracias a Dios que los gadarenos se cruzaron con Jesús y tuvieron un encuentro personal con Él. Y allí cambió la situación. Jesús le dice, vayan. La autoridad de su palabra. Los demonios, gritando, ¿no? Acá vemos una intervención poderosa de Jesús. Liberación. Trae liberación. Jesús pregunta cómo te llamas en el Evangelio de Marcos y Lucas. Le dice, ok, se viene el endemoniado y les comienza a decir, no, porque todavía no es antes de tiempo, has venido a torturarnos, ¿qué pasa, Jesús? Y Jesús les pregunta, ¿cómo te llamas? Y el endemoniado le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Saben de cuánto componía una legión? Para los romanos, 6.000. Imagínense cuántos demonios habían dentro de ese hombre. Me llamo Legión, porque somos muchos. Miren la autoridad, es que eran un montón los que tenía el hombre, pero miren la autoridad de Jesús, que con una sola palabra cambió la situación del hombre. No importa cuántos se pongan en contra tuyo, Dios es quien pelea por ti. ¿No es genial eso? Genial, va y le da la palabra y todo cambia. Los demonios gritan y Jesús dice, vayan. El que grita más fuerte no es el que tiene la autoridad. La autoridad no está en cuánto grito para que me escuchen, porque yo mando aquí. No. La autoridad está en la identidad y en la santidad de Jesús. Jesús, los demonios tenían que someterse. Él era el Hijo de Dios. Y Él era santo, puro. ¿Ok? Los demonios se someten
y Jesús detiene la maldad en la vida de esos hombres. La autoridad de su palabra es suficiente para liberarnos. Si yo vivo creyendo lo que dice la Biblia, si yo esas palabras las incorporo a mi vida, voy a tener mayor libertad en diferentes ámbitos en los que necesite. Su palabra es la que transforma nuestro corazón. Si no hay transformación en mi vida, es porque no tengo encuentros con Dios a través de su palabra. Él es el verbo que se hizo carne. La palabra se encarnó. Quiero conocer a Jesús, tengo que ir a la palabra. ¿Dónde encuentro a Jesús? En su palabra. También cuando oro a través de su Espíritu Santo, obviamente. Pero el verbo se hizo carne. Necesito su palabra para encontrarme con Él y para que esas áreas de mi vida donde de repente soy influenciado, cambien y tengan libertad. Porque lo que hace el enemigo es dañar tu vida. Las ataduras que no se ven, sus palabras las pueden romper. Ahorita, en un momento vamos a ver ataduras que no eran tan evidentes, ¿ok? El destino de los cerdos costó la liberación de los endemoniados. 200 cerdos. ¿Usted pagaría 200 cerdos para que su familiar sea liberado? ¿O su conocido? No, mucha plata. Esa era fuente de sus sustentos. Imagínense, eran 200 cerdos. ¿Cuánto valdría para ellos? Ellos negociaban con ellos. Era la fuente de su sustento. ¿Ok? El poder destructivo demoníaco implicó un alto costo de liberación. Jesús le dijo, vayan a los cerdos. Dios también Jesús no solamente ahí uno puede hacer una inferencia y decir, ok, no solamente está liberándolos de los demonios, sino también de la impureza. Porque Dios quiere que nosotros vivamos con un corazón puro. Si mi corazón está puro, mi vida va a estar pura. Si mis pensamientos son puros, mi vida va a estar pura. ¿Ok? Los cerdos eran la riqueza de la región. Esa era la fuente de sustento para muchas de las personas que estaban ahí. Y ellos, ¿qué era lo que hacían con eso? ¿Se acuerdan? Lo pastaban, lo cuidaban. Aquello que cobijas, al final te desvalija. ¿Qué estás cuidando? Que sabes que es impuro. Que lo cuidas, que nadie me vea hacerlo. Que lo protege, dice, uy, no. Esto lo hago a escondidas. Porque sé que es malo, pero lo pastoreo y lo cuido. Es más, hasta le tengo un altar en mi corazón. Porque los altares no solamente son físicos. Le doy una importancia en mi vida tal que es más relevante que hablar con Jesús. ¿Qué estamos pasteando? Bueno, los endemoniados con una palabra fueron libres. Pero ahora vamos a ver lo que le pasa a los gadarenos. ¿Ok? Pero la palabra de Jesús transforma nuestra realidad. De la esclavitud, locura y libertad a la cordura. ¿Sí o no? De la posesión a ser expulsados, trajo libertad. De indiferencia a confrontación con el poder de Jesús. La gente no quería verlos, ellos nos pasaban por ahí, vivían solos. El pecado, ¿saben qué también hace en nuestra vida? Acá quiero hacer una analogía, nos aísla. ¿No? Nos aísla, nos comienza a poner solos. Y solos somos más fácil de vencer. Por eso es importante quitar todas esas cosas que nos esclavizan. ¿Ok? De la esclavitud y la locura a la libertad y la cordura. Con un encuentro de Jesús. Para que ocurriera eso. Los demonios ruegan por tiempo, ¿no? Le dice, todavía no es el tiempo. Mándanos a los cerdos, buscan un cuerpo. Los demonios ruegan por tiempo, pero Jesús ofrece eternidad. A veces nosotros estamos viviendo el día a día afanados por el tiempo. Y que, ¿cómo hago para utilizar este tiempo para satisfacerme? Para ganar más. No importa si es un poco oscuro lo que tengo que hacer, pero es más ingreso. No importa si tengo que criar cerdos que son impuros. No importa si tengo que hacer negocios turbios para ganar dinero. Pero es para este tiempo. Y ellos, los gadarenos, lo estaban viendo así. Versículo 30 al 34 dice, los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y lo abrazaron. ¿Qué dice? Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y se lo agradecieron.
Pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Llega Jesús, el Hijo de Dios, a tu pueblo. Lo primero que hace, quita por lo menos una parte del peligro, ¿no? Ahora que se acercan las fechas de votación para elegir las elecciones, ¿qué es lo que te ofrecen los candidatos? Te ofrece seguridad, ¿sí o no? No, yo voy a luchar contra la delincuencia, el temor va a bajar. Jesús llega a la ciudad, lo primero que hace, les abre un territorio para que la gente pueda pasar en libertad. Ya la gente no iba a tener temor de esas personas. Trajo libertad, restauración, sanidad a las personas. ¿Y qué le dijeron? Jesús. Le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Por un lado, los demonios rogándole, échanos a los cerdos, échanos a los cerdos. Por el otro lado, los otros rogándole, regrésate por donde viniste. Por favor, regrésate por donde viniste porque nos malogra la economía. Regrésate por donde viniste porque tengo que cambiar mi vida. Regrésate por donde viniste porque prefiero vivir en esclavitud. Prefiero vivir en temor. Prefiero vivir así a vivir contigo, Jesús. Prefiero vivir prefiero vivir haciendo lo que vengo haciendo a estar contigo. ¿Tiene sentido eso? Las reacciones y las verdaderas, bueno, no las verdaderas víctimas, porque los otros también habían sido víctimas, pero ya eran libres los gadarenos. En cambio, ellos estaban siendo víctimas de las posesiones. Preferían lo que conocían, su seguridad, plata, a que Jesús entrara en su vida. Jesús llega a un lugar oscuro y la gente lo rechaza. Que nosotros no seamos así. Que Jesús quiere entrar en mi vida es para traer libertad, para traer cordura, para que podamos ver, para que podamos tener vida en abundancia y una vida eterna. Pero a veces preferimos lo que me lastima, lo que a la postre me va a quitar la vida, porque vida es tener a Dios en tu vida. El infierno es la separación eterna de Dios. Ya, imagínate, si Dios detiene la maldad, ¿y cómo vivimos? Y no es porque Dios no pueda, sino porque el hombre toma sus propias decisiones y Dios respeta ese libre albedrío. ¿Ok? Cuando uno le pide la intervención a Dios, ¿qué hace Jesús? Trae libertad. Pero la gente no quiere. La gente le dice a Jesús, allá, acá no. Este es mi territorio, Jesús. Inmundo, cochino, sucio, mi casa. Y yo quiero vivir acá porque yo conozco esto y prefiero amar a Mamón que amarte a ti. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores porque amarán a uno y maldecirán al otro. Nadie puede servir a Mamón y a mí, a Dios y a Mamón. Mamón tipifica el amor a las riquezas. Unas eran víctimas evidentes, pero ellos no sabían de que su corazón ya no estaba ahí. Y esto es más allá de la posesión demoníaca. Vemos que los endemoniados con una palabra, y acá Jesús no tiene su presencia. La evidencia innegable de la transformación profunda, ¿no? El hombre estaba, ¿cómo lo encontraron? Van corriendo a verlo a Jesús y lo encuentran sentado, vestido y en su sano juicio. ¿A quién? Al endemoniado. Lo encontraron tranquilo. Eso dice Marcos y Lucas. Lo encontraron en lugar de sorprenderse y decir, gloria a Dios, mira cómo lo sanó. Jesús, regrésate por donde viniste. Aquí no te queremos. Jesús libera y restaura integralmente. ¿Cómo lo encontraron? Sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Ok? Así, con un encuentro de Jesús. Pero había un miedo al cambio y a la pérdida por parte de los gadarenos. Ellos no querían perder. Jesús, te quiero, pero sin perder nada. No, lo inmundo, lo cochino y lo sucio, no, Jesús, tampoco lo quiero perder. Te quiero así en mi vida, ven, come. Come en mi mesa, pero esa mesa está asquerosa. No importa, limpiamos un poquito. Mientras estás, ordeno la mesa, ¿no? Estaban preocupados por lo económico y no le dieron la relevancia que merecía la liberación de dos personas. Ellos dijeron, mis cerdos, pero están sanos, pero mis cerdos, ¿qué me importa él? ¿Qué me importa que esté sano? Los hubiera sanado, pero con sus cerdos. ¿Sí o no? Así somos a veces.
Solamente nos preocupamos por nosotros, ¿ok? Dice que, y salieron, Lucas dice que salieron con gran ola de miedo. O sea, están temerosos de lo que había pasado. Uy, se nos malogró el trabajo. ¿Ahora qué hacemos? Hay otro pasaje donde el apóstol Pablo habla acerca de la diosa Artemisa en Grecia, y entonces mucha de la gente que estaba ahí construía ídolos de la diosa Artemisa, construía casitas y eso lo vendía, esa era su fuente de ingresos. Entonces cuando Pablo vino a hablar acerca del único Dios verdadero, y Pablo le decía no tiene templos ni casas, les malogró el negocio. ¿Y qué quisieron hacer con Pablo? ¿Sacarlo? Nos está malogrando el negocio, ¿qué hacemos? Hay que votarlo. Y eso es lo que ocurre, Dios trae libertad y te dice, tú no tienes que adorar a ningún ídolo, solamente me tienes que adorar a mí, porque yo soy el único Dios verdadero que dio su vida por ti. No necesitas intermediarios, el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo hombre. El único, no necesitamos nada más, ¿ok? La petición fue asombrosa, suplicaron a Jesús que se alejara. Jesús, por favor, vete. Increíble, ¿no? Este es un contraste increíble. Demonios suplican quedarse en los cerdos. Hombres suplican que Jesús se vaya. Increíble, ¿cierto? Y estos hombres estaban siendo víctimas de una posesión sutil por los bienes materiales. ¿Por la comodidad o por el temor? Ellos estaban siendo las víctimas en este caso y no se daban cuenta. Ellos tenían más amor al dinero que estar con Jesús. Tenían más amor a lo que conocían a querer seguir a Jesús. Tanto así que no lo dejaron entrar en la ciudad. Prefirieron la economía impura a la presencia santa de Jesús. Que me venga la plata como me venga, pero tengo plata porque pienso en esta tierra y no en la eternidad. Pienso en mi comodidad y no estar con Jesús. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Con Dios? No lo creo. No lo creo. Su corazón estaba en otro lugar. Preferían lo que hacían en secreto a pasar tiempo con Jesús. Preferir comodidad, intereses materiales a la vida plena que Jesús te ofrece. No estoy diciendo que estaban poseídos, pero sí podemos darnos que eran víctimas de sus propias decisiones. Eran víctimas de sus propias elecciones. ¿Ok? Y acá hay algo importante. Que este endemoniado, dice uno de estos ex endemoniados, dice el libro de Lucas, que le dijo a Jesús, Jesús, me voy contigo en la barca. O sea, lo botan a Jesús y el ex endemoniado va y le dice, Jesús, yo quiero ir contigo, quiero seguirte. Y Jesús le dijo, no, quédate, le dijo. Y anda y cuéntale a todos lo que Dios ha hecho por ti. Entonces este ex endemoniado, pero quiero seguirte. Y Jesús, sígueme aquí. Y este hombre, ¿saben lo que hizo? Se fue a la aldea y comenzó a contarlo, dice uno de los evangelios. Y el otro evangelio dice que fue por la Decápolis. La Decápolis habla de 10 ciudades. Se fue a 10 ciudades a predicar lo que Jesús le había hecho en su vida. ¡Wow! Obedeció. ¿Se acuerdan cuando que vimos semanas pasadas que Jesús le dijo al leproso, ya te sané, corre, preséntate al sacerdote que te revise, y no hizo caso? No, fue, ay, a todos se tomaba foto para el Instagram para decir estoy rosadito, ¿ok? Pero este hombre obedeció porque había probablemente una profunda gratitud en su corazón y eso lo impulsó y lo llevó a servirlo, a ser testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Por qué muchas veces no compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Porque afectan nuestros intereses, porque realmente no lo consideramos tan wow. Y es una mentira. Si Dios te ha liberado, este hombre lo sacó de la ruina. Y de la misma ruina nos sacó a nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos como locos, sin Dios. ¿Ok? Vivíamos una vida como si Dios no existiera. El Dios soy yo. Y todo para mí, mi comodidad y lo que quiera. Y ahora Jesús nos trasladó de la oscuridad a la luz admirable. Y me dice, Manuel, anda y predica las buenas nuevas. Deberíamos ser como esos ex endemoniados
Ir a predicar por toda la Decápolis. Que 10 ciudades nos queden, chicos. Contarle a todo el mundo lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y así llegó el evangelio a esas personas. Jesús no pudo entrar, pero ¿quién entró? El que había sido transformado por Jesús. E hizo lo mismo. ¿Ok? Por un lado, vemos este contraste también. ¿Ok? Los pastores de cerdos cuidando lo impuro. ¿O no? Y por el otro lado vemos a Jesús, el buen pastor, cuidando, liberando, restaurando, sanando. ¿Ok? La pregunta final que les hago es, ¿qué pastoreas en tu vida? ¿Qué estás pastoreando en tu vida? ¿Hay cosas inmundas que estás pastoreando en tu vida? ¿Hay cosas que prefieres tener a la presencia de Dios? ¿Hay algo más importante que Jesús en tu vida? Cuando alimentamos lo impuro, no queremos que Jesús pastoree nuestra vida. Cuando nosotros preferimos lo sucio, la idolatría puede ser más sutil y peligrosa que una legión visible. Puede ser loco, al endemoniado, ha perdido la razón, la cordura. Se golpea, te quiere lastimar, es peligroso, te quiere ahuyentar. Jesús viene con una palabra. Ahora, ¿cómo crees que Dios puede sacar esos ídolos de mi corazón? Con su palabra. Su palabra limpia, sana, renueva y nos hace que ubiquemos a Dios como prioridad realmente en nuestra vida. Y que no le digamos, Jesús, allá, regrésate por donde viniste. Solo quiero que estén sanos, pero que eso no me afecte al bolsillo. Que eso no afecte mi economía. Interesante. Interesante cómo preferimos la oscuridad antes que la luz. Y Jesús dijo, la luz vino a este mundo y ustedes amaron la oscuridad más que a la luz. Jesús, el Hijo de Dios, vino y les dijo, yo soy Dios, los he venido a salvar. No lo dijo así, pero él estaba viniendo a decirlo. Él dijo en una oportunidad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el Hijo unigénito de Dios. Que eso lo hacía igual a Dios. ¿Y la gente qué hizo? Prefirió a Barrabás. Prefirió a un asesino. Cuando Pilatos pudo liberar a Jesús, porque él podía hacerlo, la gente comenzó a gritar, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y que crucifiquen al justo. Que no seamos como esos gadarenos, que prefieren la inmundicia, las impurezas. Y despreciemos a Jesús. Jesús no tiene problema con meterse en nuestras vidas, por más sucias que estén. Él no tiene problema, por más inmundas que estén. Él no tiene problema. ¿Sí o no? Es más, y llegó a sus discípulos. Qué complicado para sus discípulos también, ¿no? Ellos estarían, ¡ay, cerdo, cerdo! ¡Atrás, atrás! ¿No? ¿Cómo estarían los discípulos? Pero Jesús no tenía problema. Jesús quería entrar a la ciudad. Y nosotros tenemos que ir a buscar a las personas que no tienen a Jesús. Ahora, no estoy haciendo una analogía entre los cerdos y las personas, obviamente que no. Pero estoy diciendo los que necesitan luz, los que necesitan a Cristo en su vida. ¿Saben quiénes necesitan luz y libertad? Los que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Así de fácil. No, por más que tengan riqueza, por más que tengan una posición social muy buena, una posición económica muy buena, por más que su familia parezca que va súper, si no tienen a Jesús, están viviendo en oscuridad espiritual. Porque la luz de este mundo es Cristo. Y Él quiere que nosotros, así como el gadareno, que tuvo un encuentro con Él, salió a contarle a todos, Jesús me sanó. ¿Qué hizo el gadareno? ¿Qué le dijo Dios? Corre y cuéntale lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué ha hecho Dios por ti? No, pastor, es que no me sé toda la Biblia, me falta Levítico, me falta Geo. Ah, Geo había. ¿En la Biblia existe? Sí, Sofonías, pastor, tampoco. Ese es de música, ¿no? No tenemos que sabernos toda la Biblia para compartir nuestra fe. Lo único que tenemos que saber es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo le puedo decir a la gente, Dios me sanó, Dios me salvó, Dios me proveyó. Puedes dar testimonio de diferentes formas. Y solo necesitó esto el gadareno. Jesús, voy contigo. No, te necesito allá. Ponte a pensar en tu semana, ¿con cuánta gente trabajas? ¿Con cuántas personas te rodeas? Ese es tu púlpito.
Tienes la oportunidad de compartirle el evangelio a no creyentes. ¿Sabes lo rico que es ver cuando una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador? Y que tú sabes que hay fiesta en el cielo cuando ocurre eso. Digo, wow, Dios usó mi vida para bendecir. De eso se trata. No somos creyentes de domingo a domingo. Dios destiene a una persona para que predique y traiga su palabra y todo. Pero somos creyentes de todos los días. Yo todos los días tengo que compartir la palabra de Dios. Tengo que contarle a la gente. Tengo que decirle, oye, Dios te ama. Dios quiere entrar en tu vida, quiere rescatarte. De lo que no importa en dónde estés. Él quiere hacerlo. Y tenemos que tener esa certeza y seguridad. Y todos hemos sido llamados para lo mismo. Para compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? ¿Qué les parece si oramos para el tema y luego vamos a la Santa Cena? ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, Señor. Gracias, Dios, porque tú viniste a este mundo, Señor, a traernos la luz de tu evangelio. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, Padre, de la oscuridad espiritual. Padre, nosotros estábamos en algún momento como estos endemoniados gadarenos, Señor, que no tenían esperanza ni podían acercarse a ti. Pero tú viniste, Señor, a buscarnos y a sacarnos de la oscuridad más profunda a tu luz. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a aceptarte en nuestra vida en todas las áreas, Señor. Padre, que tú puedas gobernar todas las áreas de nuestra vida, Señor. Padre, creemos en tu amor, creemos que tu palabra es la verdad, creemos que tú quieres restaurar nuestra vida y quitar la oscuridad de nuestro corazón. Padre, perdónanos por las veces que hemos sido indiferentes. Perdónanos por las veces que hemos preferido otras cosas antes que a ti. Padre, no permitas que el amor a las riquezas o el amor a este mundo nos alejen de ti. En el nombre de Jesús. Amén.